Hola, buenos días. Uno de los temas más recurrentes cuando se trabaja una terapia de pareja es el tema de la infidelidad. Y es por eso que hoy decido hacer esta cápsula. De hecho, voy a dividir el tema en dos cápsulas. La primera cápsula, que es esta, en la que voy a hablar de la infidelidad desde el punto de vista de quién lo sufre. Y en la siguiente cápsula voy a hablar del tema de la infidelidad desde el punto de vista de quién lo es. Entonces, cuando vivimos una experiencia de infidelidad, la primera reacción que vamos a tener es una reacción total y completamente egoica. Es decir, del tamaño de mi ego, de ese tamaño será el tamaño del drama que yo voy a armar a la otra persona, es decir, a mi pareja. Esa es la primera reacción. Es lo más común y es lo más normal, porque el primero que se siente ofendido, que se siente engañado, que se siente traicionado, que se siente que lo hirieron, pues es el ego. Entonces, el ego lo que va a hacer en sus procesos de pensamiento es buscar un culpable, y como el culpable pues está ahí, que es nuestra pareja, pues entonces todo culpable merece un castigo, y a continuación lo que viene pues es una serie de reacciones egoicas para lastimarla o lastimarlo, culparlo, ofenderlo, agredirlo e incluso hasta llegar a golpearlo. De ese tamaño es el tamaño de mi ego. Del tamaño del drama que yo armo es el tamaño del ego que tengo. Entonces, el primer paso es darnos cuenta. Es una muy buena oportunidad para poder observar nuestro ego, para darnos cuenta o para darme cuenta de qué tan gordito, qué tan grande tengo mi ego, y de esa manera voy a reaccionar. La segunda reacción que generalmente tienen mis consultantes es asumir que la infidelidad fue por causa de ellas. Es decir, se preguntan, ¿en qué fallé? ¿No soy lo suficientemente buena esposa? ¿O no soy una buena amante? ¿O qué fue lo que le dejé de dar a mi pareja para que mi pareja buscara a otra persona? Entonces, esa es la segunda reacción. Y yo siempre les digo, bueno, pero ¿quién te hace pensar que tú eres la causante de la infidelidad de tu pareja o de tu esposo? Ese es otro pensamiento egoico. Sentirnos culpables, es decir, como se busca un culpable, como el ego busca un culpable, lo va a encontrar en la figura de nuestra pareja, pero también lo va a encontrar en nosotros, tratando de buscar el ego una falla en nosotros, y eso nos lleva a una desvalorización total y completa, pensando que nuestra pareja nos fue infiel por causa de nosotros. Y después viene, bueno, ya una serie de situaciones, como puede ser una separación, como puede ser, qué sé yo, no sé, tal vez dejarse de hablar, tal vez, etcétera. No sé, hasta un divorcio puede llevarse a cabo. Todas estas son reacciones total y completamente egoicas, porque cuando se vive una infidelidad o una experiencia de infidelidad, es decir, más precisamente, cuando nuestra pareja nos hace vivir una experiencia de infidelidad, no tenemos que preguntarnos ¿por qué estoy viviendo esto? Más bien la pregunta correcta es ¿para qué yo estoy viviendo esto? Es decir, ¿para qué mi pareja me hace vivir esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? Esta experiencia, ¿qué tiene que ver conmigo? Y entonces este drama para el ego se puede convertir en una experiencia de aprendizaje. Y eso se llama resiliencia, es decir, crecer dentro de la crisis, aprovechar la crisis para un crecimiento personal. Pero lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es trascender nuestro ego, porque si estamos instalados en el ego, o si estamos instalados en nuestro papel de víctima, pensando que el otro me hizo, el otro me lastimó, el otro me engañó, el otro es un desgraciado, es un mentiroso, etcétera, pues de ahí no vamos a poder salir y de ahí no vamos a aprender. Tenemos que trascender el ego, instalarnos en nuestra mente correcta, como dice un curso de milagros, para poder aprender de la experiencia. Porque esta experiencia me puede dejar mucho aprendizaje para mí. Como lo dije hace un momento, el primer aprendizaje
puede ser que yo me dé cuenta del tamaño de mi ego, porque del tamaño del drama es el tamaño de mi ego. Y esa es ese es el primer aprendizaje, darme cuenta del ego que tengo, porque muchas veces estamos atrapados dentro del ego, creyendo que eso somos nosotros, y no lo podemos ver, no lo podemos observar hasta que tenemos este tipo de experiencias. Luego, regresando a la pregunta del ¿para qué yo vivo esto? Bueno, pues pueden haber diferentes respuestas. Estas diferentes respuestas dependen ya de cada uno de mis consultantes. Es decir, que no es la misma respuesta para un consultante que para otro. Por supuesto que no. Miren, vamos a partir de lo siguiente. Nosotros somos energía y tenemos una vibración. Por lo tanto, vamos a atraer a nuestra vida a esa persona que tiene una vibración similar a la mía o complementaria a la mía. Es decir, que yo me voy a relacionar con una persona que es como yo o que es complementaria a mí. Eso se llama resonancia. Por lo tanto, las preguntas que me estoy planteando de ¿para qué vivo esto? Esto que tiene que ver conmigo, van en esos dos sentidos. Es decir, ¿la persona es como yo o la persona es complementaria a mí? Quiere decir que esta experiencia me muestra esas dos cosas de mí y vamos a hacer un pequeño análisis. Claro, este análisis es generalizado porque ya en una sesión de terapia tendríamos que hacer un análisis personalizado, pero este es un análisis generalizado. Entonces, vamos al primer paso. Si es complementaria a mí, entonces tal vez esta experiencia que me está haciendo vivir mi pareja me esté mostrando, por ejemplo, los programas que yo traigo. ¿A qué me refiero? Bueno, eso se tendría que hacer un análisis del árbol genealógico y pues ver si en el árbol hubo alguien, un ancestro, que también fue infiel o que también vivió esta experiencia de infidelidad. Porque si alguien ya fue infiel, entonces esta información se me puede transmitir y entonces yo la puedo vivir de una manera complementaria. Es decir, mi pareja es quien me viene a mostrar, mi pareja es quien me hace vivir la experiencia para que yo me dé cuenta que yo traigo esta información transgeneracional, estos programas, esta información de infidelidad. Luego, segundo, tal vez yo tenga una herida de traición que adquirí en mis primeros 7 años de vida. Entonces, mi pareja me va a mostrar de una manera complementaria a la información que yo tengo, mi herida de traición. Es decir, ¿cómo me lo va a mostrar? Bueno, pues simplemente haciéndome vivir una experiencia tal para que yo me dé cuenta que tengo una herida de traición y yo pueda en una sesión terapéutica o en diferentes sesiones poder trabajar esta herida y sanarla. Esa es la manera complementaria, es decir, me vienen a mostrar la información que yo ya aporto. Me tengo que dar cuenta de mi información, me tengo que dar cuenta de mis programas, me tengo que dar cuenta de mi herida para poder sanarla. Si no hubiera sido por esta experiencia, yo no lo hubiera sanado. Y esa es la manera complementaria a mí. Ahora, la manera similar, es decir, si mi pareja es como yo, tal vez mi pareja me esté mostrando lo que Jung llamaba nuestra sombra. Es decir, que tal vez puede ser que yo también lo soy. Es decir, que yo también soy infiel, o que tal vez en mí existe un infiel en potencia, que lo he tenido reprimido, que lo he mandado a la sombra, como dice Jung, y entonces yo lo niego en mí, pero pues mi pareja me lo muestra a través de una infidelidad. Es decir, mi sombra se proyecta en mi pareja y es mi pareja la que me va a mostrar mi propia sombra. Claro que esto es muy difícil de aceptar porque uno dice, no, es que yo no soy, no, es que yo no lo soy, porque no es tan fácil aceptar nuestras sombras. Pero si yo me estoy relacionando con una persona que lo es,
y esa persona vibra como yo, porque eso se llama resonancia, pues entonces puede ser que yo también sea una persona así, pero lo niego y no lo acepto en mí. Esa es esta persona, mi pareja, sea similar a mí. Ahora, mi pareja, a través de esta experiencia, también me puede mostrar otro aspecto en mí, que son mis apegos, mis miedos. Es decir, una de las bases erróneas de toda relación de pareja es creer que la otra persona me pertenece. Ese sentido de exclusividad y de pertenencia no es otra cosa más que nuestros apegos. Como dicen los budistas, del tamaño de tu apego es el tamaño de tu miedo. Es decir, más o menos el proceso de pensamiento en un análisis basado en la filosofía budista es este. Primero, tengo pareja. Después, esta pareja me pertenece. Después voy a ver de qué manera esta pareja me hace feliz. Y por último, pues voy a tener el miedo de perder a esta pareja. Dicho de otra forma, como dice un curso de milagros, yo establezco una relación especial con alguien a quien yo lo considero como especial en mi vida porque es la persona que creo que me está llenando mis carencias emocionales y mis necesidades emocionales, y por supuesto que voy a tener miedo de perderla o de que me sea infiel. Entonces voy a establecer una relación basada en el miedo y no basada en el amor. Y lo mismo dice la filosofía budista. Estoy estableciendo una relación basada en el miedo, y como el miedo es un imán que atrae, pues entonces el mismo miedo que tengo, el mismo apego que tengo, me va a hacer vivir el miedo, que puede ser, por ejemplo, vivir una experiencia de infidelidad. Si también, por ejemplo, tenemos una herida de abandono, pues también nos puede llenar mucho miedo de que nuestra pareja, nos abandone al estar con otra persona y nos haga vivir otra de nuestras heridas u otro de nuestros miedos. Eso también es una forma complementaria. En fin, que cuando se vive una experiencia de infidelidad, lejos de estar analizando a la otra persona, porque eso también es muy común, estar pensando en el otro y por qué me lo hizo, y por qué se comportó así, y por qué me traicionó, y por qué me mintió, y todas estas historias egoicas, lo que tenemos que hacer es poner la atención en lo más importante que somos nosotros. Es decir, hacer una inversión del pensamiento y comenzar a pensar: ¿para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me está mostrando de mí? Otra cosa que también me puede mostrar, por ejemplo, es que si yo tiendo a mentirme a mí mismo, si yo tiendo a hacerme infiel a mí mismo, pues mi pareja me va a mostrar mis propias mentiras, mi propia falta de fidelidad a mí o de lealtad a mí, y me lo va a mostrar a través de una experiencia de infidelidad. En fin, que como ustedes podrán ver, el aprendizaje puede ser mucho y puede ser muy diverso. Entonces, cuando vienen a mi terapia holística para la atención de un tema de infidelidad, este es el enfoque que se le da. Es decir, esta inversión del pensamiento para que a través de esta experiencia se pueda obtener un aprendizaje. Y una vez que se obtiene el aprendizaje, pues bueno, determinar los temas que tenemos que sanar o que trascender en nosotros mismos, o el reconocimiento de nuestra sombra, la sanación de nuestras heridas, la sanación de nuestros apegos, estas creencias de que la otra persona me pertenece, las relaciones especiales y demás que se trabajan en sesiones de terapia. Pues bien, esto es el tema de hoy. En la siguiente cápsula yo voy a hablar acerca de la infidelidad, pero desde la perspectiva de quién lo es. Esta fue de quién lo vive, la otra es de quién lo es. Entonces, en la siguiente semana estaré subiendo la siguiente cápsula y pues quedo como siempre a sus órdenes. Aquí siempre dejo el teléfono en los comentarios si ustedes quieren tener una sesión terapéutica en la que se trabaje este tema de la infidelidad desde este enfoque, pues quedo como siempre a sus órdenes en los consultorios de Ciudad de México, de Acolman o por una videollamada. Y pues nos ponemos de acuerdo para concertar una cita. Pues muchas gracias y esto es todo por hoy.
Que tengan un excelente día.